¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa especial del canal del Congreso. Mi nombre es Ricardo Alba y es un gusto acompañarlos en este bloque informativo. Y vamos de inmediato a las noticias. Les contamos que el Congreso de la República oficializó la ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, cuya finalidad es establecer mecanismos para combatir este flagelo. El tema fue destacado por diferentes sectores de la sociedad nacional. La ley aprobada y promulgada por el Congreso señala que la Comisión propondrá al Poder Ejecutivo políticas para la prevención y lucha contra la corrupción. Además, coordinará con las entidades estatales para el cumplimiento de las normas de transparencia y ética. El legislador y exministro del Interior, Octavio Salazar, manifestó que los peruanos, y en especial la clase política, tienen un gran desafío en la lucha implacable contra la corrupción en los diversos niveles de gobierno. Afirmó que para llevar a cabo esta lucha frontal se requiere informatizar todas las dependencias del Estado. Todo tiene que estar informatizado. Tenemos que tener una plataforma cibernética en el Estado, en todos los niveles, el gobierno nacional, regional y local, con la transparencia, todos los recursos, todas las acciones que se toman, las licitaciones, que exista historia de a quienes se les esté entregando, para que pueda haber seguimiento por parte de toda la ciudadanía y también la prensa, que es importante en su labor fiscalizadora. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se encuentra conformada por el presidente del Congreso de la República y los titulares del Poder Judicial, Consejo de Ministros, Ministros de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y Fiscalía de la Nación. También le integran los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, el secretario ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional y el coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. En calidad de observadores participan en la Contraloría General de la República, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Ética Pública. Cabe señalar que la norma legal obliga a las entidades del sector público a remitir la información que solicite la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción para el cumplimiento de sus funciones. Igualmente se establece que los gobiernos regionales y locales deben implementar comisiones regionales y locales anticorrupción, cuya conformación será materia de seguimiento por la comisión en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Y la mega comisión investigadora del gobierno anterior presentará en febrero su informe respecto a los beneficios penitenciarios e indultos otorgados en el periodo del 2006 al 2011, lo informó su presidente, el congresista Sergio. Integrantes de la comisión que investiga presuntos actos de corrupción del gobierno anterior recibieron al exministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien respondió por el presunto uso de la conmutación de penas y de indultos humanitarios dados para favorecer a sentenciados. Sobre el tema, el presidente de la comisión investigadora del gobierno anterior, Sergio Tejada, dijo que en el mes de febrero se tendrá un informe final. Estamos calculando que en el mes de febrero vamos a tener ya este informe. Para que se ponga a discusión de los miembros y se apruebe. ¿No se puede adelantar nada? No, por el momento no podemos adelantar. Es la práctica parlamentaria, además se trata de investigaciones reservadas. Asimismo, asistió el exministro de Vivienda, Garrido Leca, quien es investigado por las presuntas irregularidades en Sedapal y el programa Agua para Todos. Cabe resaltar que ambas presentaciones se realizaron en sesiones reservadas. Y en otro plano de la información, el Consejo Directivo del Congreso, que integran representantes de todas las bancadas políticas, ratificó el incremento por función de representación de los parlamentarios. Se informó que el objetivo es fortalecer la labor que realizan los legisladores. En conferencia de prensa, el titular del Parlamento Nacional explicó que la reconsideración presentada para dejar sin efecto el reajuste de la asignación por función de representación fue desestimada por la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo. Hemos visto la reconsideración planteada por un par de parlamentarios y una bancada parlamentaria referente al acuerdo del incremento del bono de representación, de los gastos por representación. Lo mismo que ha sido reconsideración planteada, que ha sido desestimada, con una votación mayoritaria de los miembros del Consejo Directivo de 17 votos en contra 2 que mantenían la posición de reconsideración. Víctor Isla Rojas explicó que el propósito del incremento de los gastos de representación de los congresistas tiene como finalidad fortalecer la función que cada legislador realiza en diversas regiones del país. Explicó
que de acuerdo al reglamento del Congreso de la República, la asignación por función de representación está sujeta al descuento del impuesto a la renta del 30%. Consideramos que para que ejecute un trabajo serio, responsable, cada parlamentario necesita poder trasladarse a todos los sitios más alejados de la patria. Yo he estado hace poco en Soras y cuando pasamos por Pampachiri, que es en Ayacucho, se conversaba con la población y señalaban, por ejemplo, que les daba mucha satisfacción que llegaban representantes nacionales por allá, por primera vez. Evidentemente yo que soy amazónico conozco muy a profundidad de las distancias y podría señalarlos, y también les invito a que la prensa en los viajes que hagan a los parlamentarios pudieran estar presentes. De otro lado, Isla Rojas expresó que cada legislador es libre de cobrar o no dicha asignación que mensualmente le corresponde. Aclaró que este gasto de representación no es un aumento de sueldo como se ha venido informando, sino que constituye un incremento para la ejecución de la función de representación. Respecto a las recientes expresiones del presidente de la República, Ollanta Tazo, el titular del Parlamento señaló lo siguiente. Primero, señalar nuestro profundo respeto al mandatario de la Nación. Es cierto que él tenía una posición contraria, pero también dentro del respeto a los poderes lo ha señalado con claridad que él es un respetuoso de la división de poderes. Se ha evaluado y se ha tenido en cuenta, entenderá nosotros, y el que habla siendo del partido del jefe de Estado, ha tenido en cuenta claramente esta posición del mandatario, pero también somos respetuosos de la decisión que se toma acá en el Parlamento y más aún atendiendo a las razones, como lo hemos señalado, que apunta a fortalecer la representación, la función de representación del congresista de la República. Por último, Víctor Islas aclaró que los gastos de representación que perciben los legisladores están destinados para ser únicamente utilizados en sus traslados a los diversos puntos del país, alojamiento, alimentación y al pago de las actividades que tienen que realizar como función de representación. Y sobre el tema, los congresistas Luis Iberico y Octavio Salazar se comprometieron a rendir cuenta ante la población de los gastos que efectúen por función de representación. Quiero pedir confianza, sé que es difícil, quiero pedir confianza y que vigilen más de cerca aún a sus congresistas para ver quiénes realmente están haciendo el buen uso de este incremento, que de todas maneras es un sacrificio para el país, para realizar una función que yo sí la veía bastante limitada con la actual bonificación por función congresal. Ahora la gente y los medios de comunicación tendrán la oportunidad de fiscalizar muy de cerca a sus parlamentarios, que vean que realmente están haciendo los esfuerzos para estar a la altura de este incremento. Y creo que los propios parlamentarios tienen que transparentar pues sus acciones, ¿no? Para eso existe el internet, la página web, una serie de mecanismos que uno puede utilizar para demostrar lo que está haciendo. El congresista hoy en día tiene que movilizarse. Necesitamos no un congresista apoltronado, sentado, sino un congresista que se mueva en su calidad de representación, que esté en diferentes lugares, en diferentes sitios, y que esto amerita indudablemente que tengan que aumentarse estos gastos para poder llegar a otros sitios donde no podemos llegar. Esto es afecto al 30% del impuesto general a la renta, y con el dinero que queda uno tiene que pagar el local, pagar su gasolina para poder trasladarse, como tienen todas las autoridades en el Poder Ejecutivo, como tienen todas las autoridades judiciales, que también tienen algunas autoridades que tienen su propio gasto de combustible. Entonces, en el cumplimiento de la misión que realizan, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a servir para poder mejorar la representación del Congreso. Entre tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, José Luna Gálvez, presentó un cuadro comparativo de las remuneraciones e ingresos mensuales de funcionarios y trabajadores del sector público. El vicepresidente del Congreso, José Luna Gálvez, pidió sincerar los sueldos de los trabajadores públicos para que la ciudadanía conozca la realidad de las remuneraciones en las instituciones del Estado. Fue al señalar que el Parlamento no es la institución donde se pagan los mejores haberes. Lo que prometí yo es no cobrar sueldo en el Congreso, y nunca he cobrado sueldo. Recibo un cheque de un sol simbólico y eso es lo que tengo. Le digo esto para efecto de poder dar mi opinión con toda claridad y sin interés ninguno. Las cosas es que el sueldo del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no son transparentes, no están claros. Deben clarificarse realmente cuánto recibe un funcionario del más alto nivel, como ministros, directores y como congresistas.
El legislador recordó que según la legislación vigente, el presidente de la República es quien debería percibir el mayor sueldo, pero dijo que existen organismos estatales en las que un director percibe un sueldo de hasta 43.000 soles mensuales. Señaló que técnicamente, si se quiere tener un buen funcionario, es necesario que esté bien pagado. Supuestamente, el presidente debe tener la remuneración más alta y debe seguir los congresistas, luego los ministros, luego los directores o funcionarios de este nivel. Pero no está así. Y tenemos que sincerar esto. Técnicamente, si quieres tener un funcionario de calidad, págale bien. Y si no funciona, bótalo o revócalo. Para mí eso es fundamental. Y si quieren tener un buen Congreso, páguenle bien. Y si no, revóquenlo. Finalmente, Luna Gálvez consideró necesario cambiar la estructura salarial del país, ya que según su opinión, la que rige en la actualidad ha sido diseñada para una nación pobre. Vamos a una pausa y al volver les tendremos detalles de la visita del Canal del Congreso a la localidad de Mollevaya, en Arequipa. Los detalles luego de la pausa. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Y volvemos desde el canal del Congreso para contarles que el éxito del reciente Rally Dakar realizado en el Perú fue destacado por el congresista Giancarlo Baquelli, al señalar que esta competencia deportiva sirvió a nuestro país como una ventana al mundo en el tema del turismo. Yo creo que es importantísimo para el Perú, no solo en materia deportiva, sino también en el campo del turismo. Estaremos en los ojos del mundo, eso siempre es importante. Y yo creo que hay que acoger este evento y darle la valorización que tiene. Es un evento importante que reúne a todos los países del mundo y que definitivamente por su historia y por sus pergaminos es un orgullo tenerlo en nuestro país. Ahora, el hecho de que el año pasado Perú haya sido el punto de llegada y ahora el punto de partida muestra que, digamos, el impacto que ha tenido al mundo ha sido positivo. Sin duda, ¿no? Yo creo que los pilotos y todos los asistentes a la edición del año pasado quedaron más que conformes con la participación de nuestro país en el evento y por ello hoy somos el punto de partida. Yo creo que es un halago, como dices tú, es reflejo de un efecto positivo que tuvo la edición del año pasado. Y en otro plano de la información, el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Hani, se mostró a favor del retorno del Congreso al sistema bicameral. Fue durante la ceremonia en la que asumió el cargo y a la que asistió el titular del Parlamento, Víctor Isla Rojas. El titular del Congreso, Víctor Isla Rojas, asistió a la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional, acto en el que juramentó el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Hani, para el periodo 2013-2014. La ceremonia fue encabezada por el mandatario Ollanta Humala Tazo. Tras su juramentación, el flamante presidente del Tribunal Constitucional manifestó su compromiso de mantener su independencia y autonomía institucional y de no ceder a las presiones de quienes ostentan el poder de turno. El compromiso que asumimos de mantenerlos leales a la Constitución como guardianes del poder constituyente, sin ceder a la tentación de sacrificar la independencia y autonomía institucional para complacer a quien ejerce el poder en el Ejecutivo o a quien goza de la mayoría parlamentaria en el Legislativo. Durante su discurso, Urbiola Hani solicitó al Poder Legislativo acelerar el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. También planteó modificaciones para ampliar el número de integrantes de ese organismo jurisdiccional. Uno de ellos es el referido a la duración del mandato de los señores magistrados. Actualmente es de 5 años. Si a ello le agregamos que no se admite la reelección en el cargo, a diferencia de lo que ocurre con el defensor del pueblo, estamos ante un plazo que resulta particularmente breve si lo comparamos con otras legislaciones como la alemana, que prevé un mandato de 12 años.
El constituyente podría evaluar es alargar el mandato a 7 años, como sucede con el cargo de Contralor General de la República, atendiendo al rol del Tribunal Constitucional de erigirse en una institución que controla al poder derivado de las urnas. Aunque resulta obvio decirlo, me apuro en aclarar que esta propuesta no sería aplicable a los actuales magistrados. En otro momento, se pronunció a favor de un Congreso bicameral. Dijo que un Senado estaría libre de los temas mediáticos y podría abocarse, entre otros temas, a la elección de las autoridades de su competencia. Finalmente, invocó a las diferentes instituciones del Estado a solucionar sus diferencias a través del diálogo. Y el primer vicepresidente del Congreso, Marco Falconi Picardo, visitó la localidad arequipeña de Mollevaya, en donde se entrevistó con las autoridades locales, quienes le informaron sobre las obras necesarias para la mejora de esa jurisdicción. La autoridad municipal demandó al congresista Marco Falconi Picardo efectuar las gestiones ante el gobierno central a fin de viabilizar la construcción de una represa que permita almacenar el agua durante el periodo de lluvias. Expresó que la ejecución de este importante proyecto requiere de una inversión financiera de 17 millones de soles. El alcalde expresó que la zona sufre desde hace más de 30 años de una extensa sequía que ha afectado considerablemente al desarrollo agrícola de su jurisdicción. Precisó que la obra tendrá una capacidad para almacenar cerca de 3 millones de metros cúbicos de agua y permitirá abastecer de líquido elemento no solamente a la población de la zona, sino que también servirá para que dicho recurso sea utilizado en la agricultura y la ganadería respectivamente. Y está ubicada en el sector de Toma Grande, sobre el lecho del río Mollevaya, que podemos decir que es acá en estos cerros, tras estos cerros, está muy cerca acá, ¿no? O sea, es en el lecho del río Mollevaya y tendría esa capacidad, con lo cual produciría un aforo de 80 litros por segundo, ¿no? Durante un año, que serviría para remontar la agricultura, las hectáreas que se han perdido, y también para el consumo humano, que vemos que es sumamente deficitario. Juárez Palaco explicó que en los últimos años se ha incrementado de manera considerable la población en Mollevaya, ya que de 300 habitantes han pasado a ser alrededor de 5.000 pobladores, cifra que seguirá aumentando con el paso de los años. Frente a este crecimiento poblacional, anotó el burgomaestre, se hace necesario contar con reservas de agua suficientes para atender la demanda de sus habitantes. Posiblemente unos 5 años más estaremos en unos 15.000 habitantes. Entonces es obvio que se va a requerir agua, ¿no? Porque el agua es la fuente de vida y muy importante es que tengamos una fuente segura de provisión de agua. De otro lado, expresó que se requiere dotar del servicio de agua potable y alcantarillado al anexo de Mochaguaya, para lo cual se ha presentado el expediente técnico y el Ministerio de Vivienda y Construcción ha destinado una partida presupuestal de 1.535.000 soles. Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Marco Falconi Picardo, se comprometió en efectuar las coordinaciones necesarias ante los organismos respectivos para que se puedan ejecutar las obras de desarrollo social que demanda esta parte de la región Arequipa. Este tema de la represa es fundamental no solamente para la agricultura, también para la ganadería y en primer lugar para el consumo humano, para que no les falte el agua. El otro tema es de que como hay escasez de agua, se tiene que ir a un proceso de riego tecnificado, ¿no? Que ese es un tema fundamental para desarrollar. Y finalmente en algunos anexos como el de Mochaguaya, que no tiene servicios de saneamiento ni de agua ni de desagüe, ¿no? Entonces, este es un distrito muy tradicional de Arequipa, genera mucho turismo y realmente merece una atención especial. Durante su estadía en el distrito de Mollevaya, el parlamentario recorrió junto al alcalde Juárez Palaco diversos puntos de la jurisdicción. Inspeccionó la plaza donde se realiza la tradicional pelea de toros, que tiene un aforo para 4.000 personas y que constituye un gran atractivo turístico.